La NBA es una liga impulsada por sus estrellas. No es un deporte como el fútbol o el fútbol americano, donde incluso tu eslabón más débil podría cambiar el resultado. Porque en el baloncesto, históricamente, mientras más estrellas tengas en mejor posición, asumo que estarás. Y digo asumo porque gracias a los Brooklyn Nets, por distorsionar por completo mi visión del mundo. Desde el momento en que un jugador cruza ese escenario y escucha su nombre, hasta el momento en que se retira y se convierte en una leyenda del gimnasio. Su valor en la liga se basa en una cosa: su probabilidad de convertirse en una estrella. Y si se determina desde el principio que esa probabilidad es dudosa, como por ejemplo Gabe Vincent, lo siento amigo, pero más te vale que empieces a buscar un lugar permanente en la esquina de la cancha. Bueno, en ese caso, la NBA también es una liga de roles, es un microcosmos de la sociedad. Todos tienen que hacer su parte para que este pequeño mundo siga girando, y ganar partidos en la NBA sigue esa misma lógica. Si tú te encargas de tu trabajo y yo del mío, todo saldrá bien. Sin embargo, la mayoría de las veces en la NBA, esa distinción de rol o trayectoria de estrella se define claramente en las primeras temporadas. Pero hay una excepción muy extraña, y quiero decir muy extraña a esta norma. Porque después de 7 años, lo único que sabemos sobre él es que realmente no sabemos nada. Les presento a R.J. Barrett, el hombre que una vez fue conocido como el Maple Bamba. Y aunque Basketball Reference todavía afirma que ese es su apodo, nadie sabe si es un guiño a Kobe Bryant o a una botella de sirope de arce de Costco. Así que en el video de hoy quiero explorar por qué R.J. Barrett es el jugador más confuso de la liga y por qué se ha convertido en una figura tan polarizante en la comunidad del baloncesto, dependiendo de a quién le preguntes. Permíteme empezar hablando de algunos puntos positivos. Ya hay demasiada negatividad en este mundo. Como tercera selección general en el draft de la NBA de 2019, Barrett llegó a la liga con la expectativa de que sería el tipo de estrella que un día podría cambiar una franquicia. Ahora, obviamente, eso no terminó sucediendo en Nueva York, porque lo enviaron a un país completamente diferente. Pero ahora que está con los Raptors, echen un vistazo a alguna de estas cifras. El año pasado, solo hubo 10 jugadores en toda la NBA que promediaron al menos 21 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias. Lo cual en mi opinión es una estadística bastante sólida y completa. Y de esos 10 jugadores, podrías llamar a esto la métrica All-Star, porque 8 de ellos llegaron al partido de las estrellas. Luka también lo habría logrado si no fuera por una lesión, pero en cuanto a RJ, él fue la única excepción. Basado estrictamente en sus números, tenía todo el derecho a estar en esa conversación. Eso por sí solo es un testimonio de lo productivo y multifacético que es R.J. Barrett, especialmente en la NBA de hoy, donde los aleros versátiles que pueden crear su propio estilo de juego son un lujo. Barrett ciertamente encaja en ese molde de jugador, como alguien que no solo crea su propia ofensiva, sino que también crea oportunidades de anotar para quienes lo rodean. Sea cual sea tu opinión sobre RJ, incluso si eres ese chico que realmente se identifica con el chiste malo del sirope de arce que hice. Lo que no está en debate es su versatilidad ofensiva. Tiene esa codicia mezcla de habilidades de base que definen a los aleros de élite en la NBA. Los Tatum, los Durant, incluso Paul George, tipos que pueden perfilarse como creadores de juego que llevan a los equipos al siguiente nivel. Y hablando de creación de juego propio, si nos fijamos en las canastas no asistidas entre los aleros la temporada pasada, básicamente ¿cuántas veces se le dijo a un jugador tomá el balón y anotó una canasta? R.J. Barrett ocupó el puesto 11 en la liga. Y escuchen esto, todos los demás nombres en esa lista han sido All-Star a menos una vez. Basándonos puramente en su conjunto de habilidades, los números sugieren que el chico tiene el potencial para salvar una franquicia. Y si quieres más pruebas de lo versátil que es, la temporada pasada promedió 12,6 penetraciones a canasta por partido, lo que lo habría colocado en cuarto lugar entre los aleros. Creó 13,4 puntos a partir de asistencias, lo que lo habría situado en sexto lugar, y anotó 7,7 puntos por partido penetrando a canasta, lo que habría sido el séptimo lugar. Sé lo que probablemente estás pensando. Bueno, Jack, parece que este tipo es una estrella. ¿Cuál es la confusión? Bueno, amigo, si la pregunta fuera tan fácil, este video ya habría terminado, pero todavía necesito llegar a la marca de los 10 minutos. Ahora, el hecho de que puedas hacer de todo no significa que lo hagas todo bien. Es el clásico caso de aprendiz de todo, maestro de nada. Algo así como cuando la gente dice perezosamente que Wembanyama y Bol Bol son el mismo jugador. Claro, pueden encajar en un arquetipo similar, pero el nivel al que opera Wembanyama dentro de ese molde está en un plano completamente diferente. Y ese es un poco el dilema de R.J. Barrett. Sí, es un jugador polivalente, pero eso también significa que no es un maestro en nada. Y esa es realmente la principal diferencia entre él y las estrellas con las que lo comparábamos antes. Una de las cosas más importantes que le impide alcanzar ese verdadero nivel de estrella es su eficiencia. Entre los 20 jugadores de la temporada pasada con una tasa de uso de al menos el 28%, RJ se ubicó en el último lugar en porcentaje de tiro verdadero. Y no solo eso,
también tuvo la segunda menor cantidad de victorias de ese grupo. Cuando los equipos le dan a un jugador ese tipo de uso, están indicando que quieren construir a su alrededor. Pero en el caso de RJ, esa oportunidad simplemente no se ha traducido en victorias. Simplemente no es un anotador tan efectivo en esta etapa de su carrera. Aunque su distribución de tiros y toques de balón sugieren un uso a nivel de estrella, ya sea con los Knicks o los Raptors, el problema para RJ nunca ha sido el volumen. Ambos equipos lo seleccionaron o lo adquirieron y lo pusieron en un sistema ofensivo donde él era el punto focal. Y es comprensible. Después de todo, su mayor fortaleza es ser el creador. Pero simplemente no crea tan bien. Y eso también se aplica a su creación de juego para otros. ¿Ves las 5 asistencias por partido o el hecho de que ocupó el 6º lugar en la NBA en puntos creados a partir de asistencias y piensas, ok, es un pasador sólido? Pero las estadísticas avanzadas cuentan una historia diferente. Cuando filtrás por jugadores con una tasa de uso similar, tuvo el segundo porcentaje más alto de pérdidas de balón entre los aleros, solo por detrás de LeBron. Y los otros jugadores en ese rango son todos de calibre de playoffs. Obviamente, ser una estrella no significa que tengas que ser perfecto. Las pérdidas de balón y los tiros fallados son parte del juego. Pero si no están llevando a victorias y se supone que eres el tipo en quien se confía para lograrlo, entonces objetivamente hablando no eres una estrella. Simplemente estás acumulando números vacíos. Y si recordamos las 2 únicas temporadas ganadoras de la carrera de RJ con los Knicks, parece haber una tendencia. En ambos equipos, RJ no era el jugador estrella, sino que jugaba como una pieza complementaria, y en el momento en que eso sucedió, su producción se vio muy afectada. Miren las estadísticas comparativas. Cuando jugó sin Bronson, promedió 21 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias con un 52% en tiros. Pero con Brunson, esos números cayeron a 19 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias con un terrible 42%. Lo mismo con Randall. Sin Randall promedió 22, 6 y 4, con un 39%, lo cual sigue siendo una eficiencia muy mala. Pero con Randall nuevamente, su rendimiento disminuyó, promediando 18, 5 y 3. En resumen, cuando RJ no es el jugador principal, sus números bajan. Y cuando él es el jugador principal, su equipo no gana. Entonces, si la conclusión es que RJ no es una estrella, entonces, como mencioné antes, necesita aceptar ser un buen ciudadano de la NBA y desempeñar su rol. Pero eso plantea una nueva pregunta. ¿Por qué es tan difícil para alguien tan talentoso como RJ Barrett prosperar como una pieza complementaria? Y quizás más importante, ¿por qué los 2 equipos en los que ha jugado han estado tan ansiosos por intentar traspasarlo? Si está produciendo números que se asemejan a la producción de un All-Star, ¿por qué no simplemente retenerlo y esperar que finalmente lo resuelva? Bueno, aquí está el problema principal. El arquetipo de jugador del rol actual se basa en 2 habilidades fundamentales, tirar de 3 y defender. Ahora vivimos en la era del alero 3&D, pero en términos de esta fórmula ganadora, RJ realmente no encaja. No es un gran tirador y no es un gran defensor. Estudiemos los últimos 10 equipos finalistas, ganadores y subcampeones, y aislemos a los jugadores del rol titulares que etiquetó como 3&D. Estos son los jugadores de los que se espera que tiren tras recibir y defiendan a su oponente. De los 20 jugadores en esa muestra, solo 3 tuvieron un peor porcentaje de triples que el promedio en la carrera de RJ. Así que sí, ser capaz de abrir la cancha es una parte masiva de la receta del campeonato, y ahí es donde RJ se queda corto. La otra mitad de la ecuación es, por supuesto, la defensa. Y si no vas a ser un tirador fiable, lo mínimo que podés hacer es defender con intensidad en el otro extremo. Que es exactamente como los 3 jugadores que tiraron peor que RJ se ganaron sus minutos. Aportaron una defensa de élite, pero RJ no está ni cerca de ese nivel. En defensa de 1 contra 1, los oponentes le anotaron con un 59,5% de acierto, lo que lo ubica en el percentil 2,5 de los peores. En la defensa del pick and roll, fue del 42,1% y en transición del 52,6%. En otras palabras, por debajo del promedio en todas las categorías defensivas importantes. Si no estás abriendo la cancha y no estás deteniendo a nadie en defensa, se vuelve difícil justificar mantenerte en el campo en partidos de alto nivel. Y para decirlo amablemente, RJ Barrett se ha convertido de alguna manera en un jugador sin triple y sin defensa. Esa es la raíz del problema. Claro, las estadísticas pueden parecer sólidas en el papel, pero nunca ha sido la fuerza impulsora de un equipo ganador. Y constantemente tiene dificultades para encajar junto a otras estrellas cuando no es el jugador principal. Si a eso le sumamos la creciente etiqueta de ser un activo tóxico, la situación se vuelve aún más complicada. Hay cosas en RJ que son innegablemente especiales, dones que no se pueden enseñar y habilidades que otros jugadores matarían por tener. Y luego hay debilidades importantes, fundamentos básicos que aún no ha desarrollado, pero que son absolutamente esenciales para jugar en la NBA de hoy. Y eso es lo que hace que evaluar a RJ Barrett sea tan interesante. No solo estás sopesando lo que es ahora, sino lo que podría ser. Si eres optimista, es fácil convencerse de su potencial. Solo tiene 25 años.
todavía a años de su mejor momento, y ya está produciendo números de All-Star, así que lógicamente, con algunos ajustes, algo de refinamiento, tal vez lo resuelva. Pero si eres del tipo que ve el vaso medio vacío, las señales de advertencia son difíciles de ignorar. Y quizás la más clara es el porcentaje de tiros libres. A menudo es un predictor fiable del desarrollo del tiro. Cuanto mejor tira los tiros libres un jugador, más probable es que mejore como tirador. Pero RJ tiene un acierto inferior al 70%, y la temporada pasada bajó hasta el 63%. Lo cual no es una tendencia en la dirección correcta. En general, uniendo todo esto, creo sinceramente que RJ Barrett es el jugador más confuso de la liga en este momento. ¿Y qué me hace estar tan seguro al decir eso? Porque después de pasar días investigando a este tipo, todavía no sé qué pensar de él. La mejor manera en que puedo describir a RJ en este momento es esta. Es una caja misteriosa de 37 millones de dólares, como la de Call of Duty. Por un lado, podrías ganar el premio gordo y sacar la pistola de rayos, una pieza que cambia la franquicia y lo transforma todo. Pero luego, si no tienes tanta suerte, podrías quedarte con una pequeña pistola y darte cuenta de que gastaste un montón de recursos en algo que no te ayudará a ganar. Volviendo al principio del video, la NBA es una liga impulsada por estrellas y una liga impulsada por roles. Y hasta ahora RJ Barrett no es ni lo uno ni lo otro, pero entrando en su octavo año, tengo la sensación de que este será un año decisivo. Y dentro de 10 meses, finalmente tendremos una respuesta correcta. ¿Logrará este talentoso jugador unir todas sus piezas y empezar a impactar en las victorias? ¿O su incapacidad para dominar los fundamentos lo enviará a la deriva, a la tierra de nadie de la NBA? Supongo que tendremos que esperar para descubrirlo. Y esa es la gran pregunta sobre RJ Barrett. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que finalmente explotará y se convertirá en esa superestrella? ¿O está destinado a ser uno de los mayores que pudo haber sido de la NBA? Deja tu teoría en los comentarios ahora mismo. Si te ha gustado este análisis, revienta el botón de me gusta y lo más importante, si quieres más análisis profundos de la NBA que no encontrás en otro lugar, asegúrate de suscribirte al canal y activar esa campanita de notificaciones. De esa forma serás el primero en saber cuándo subimos nuevo contenido. Gracias por vernos y hasta la próxima.